Descartes fue uno de los filósofos, científicos y matemáticos más importantes del siglo XVII. Él es de origen francés y creo que todos o la mayoría de nosotros le conocemos por su gran frase pienso luego existo, que hasta el día de hoy creo que es algo de cultura general, que todo el mundo debería de saber o sabe de quién es esa frase o le dan un significado a esa frase, porque desde muy pequeños creo que hemos tenido muchísimas referencias de él, aunque no lo sepamos. Él dio muchos conocimientos a nosotros, muchas teorías como la del aprendizaje o del conocimiento, que es una de las que nos importa a nosotros como pedagogos, eh, porque muchos de nosotros nos basamos en esa teoría para aplicar o explicar algún tema y cómo poder salir de alguna duda. Para Descartes, conocer es un producto de la actividad de la razón, o sea, de la experiencia metódica, o yo la puedo considerar como del empirismo, me suena un poquito más adecuado el nombre, él decía que es de estar repartida en todos los hombres o los seres humanos. Y decía que conocer y desconfiar, que uno debe de desconfiar y dudar hasta de sus propios juicios, que la ciencia es muy subjetiva, que por lo tanto estamos atados a muchos prejuicios y que la razón de la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo es algo sumamente de los humanos. Y también que la razón encamina de forma diferente en cada persona. A mí me gusta pensar mucho en esto porque es verdad, creo que no estaba equivocado en lo que decía, porque cada uno de nosotros puede tener perspectivas diferentes de algún conocimiento o de alguna ciencia, y creo que eso es lo bonito del ser humano, que no solamente vamos por una línea recta y no vemos solo en blanco y negro, sino que vemos en muchos espectros de colores, muchísimas cosas diferentes. Descartes no creía en los conocimientos impuestos, sino en los que ofrecían ser un objeto de análisis, que él descartó todas las enseñanzas de la escuela que estaban dentro de ella, específicamente la moral y la religiosa. Como ya mencioné, él no era ateo, pero eso era muy chistoso, que él decía que teníamos que dudar de todo, menos de Dios, era algo que no dudaba. De hecho, su gran frase, pienso luego existo, es algo muy específico de él, que es cómo puedes pensar que dudar de todo menos de algo, de un ser supremo, es algo muy chistoso. Descartes igual se planteaba una pregunta muy importante y creo que muchas veces nosotros nos la hacemos hasta el día de hoy, que es hasta dónde podemos conocer o hasta dónde conocemos, y él respondía que hasta que nuestros prejuicios nos la permitan, o la mente, por así decirlo, y que crear nuestros propios conceptos era de las cosas son seguras y verdaderas hasta los límites que nos permite explorar e investigar de otra manera posible. Esto quiere decir que nosotros tenemos infinita conocimiento hasta que nosotros nos queramos detener o encontremos otra forma de hacerlo, que no hay como una regla, por así decirlo, de qué tanto debemos de investigar, sino hasta dónde nosotros mismos queremos investigar. Bueno, para concluir todo esto les voy a hablar un poco de lo que es el racionalismo, y pues el racionalismo fue, o más bien es, un movimiento filosófico que promueve la razón como principal facultad del conocimiento. Surgió en la Edad Moderna, específicamente en Europa, en el siglo XVII, XVIII más o menos. Es de la época de, pues, Descartes, como lo hemos mencionado. Eh, bueno, bueno,
El racionalismo defiende la idea que el conocimiento humano proviene de la razón y de nuestra capacidad de racionar, perdón. Esto construye en sí mismo un cambio de pensamiento sustancial en la Edad Media, tiempo que, pues como todos sabemos, fue más bien una época muy religiosa y que pues en esa época si tú decías algo así era pues literalmente muerte o sufrimiento. Bueno, este se dio en el occidente durante el Renacimiento y fin de la Edad Media, como lo mencionamos. A Descartes se le considera como el fundador con su... Bueno, para dar mi opinión sobre qué pienso sobre Descartes y todas las aportaciones que tuvo, para mí como estudiante de pedagogía y futura docente, creo que me parece muy interesante el cómo dice que no todos los conocimientos deben de ser depositados. Es como si ahorita estuviéramos en una computadora y hiciéramos un copiar y pegar. Siento que eso no es algo que funcione porque no hacemos unos estudiantes críticos. Creo que nosotros como estudiantes de universidad que nos piden que seamos muy críticos ante la sociedad o ante nuestros propios prejuicios o criterios de algunas cosas, eso no nos hace críticos. Creo que venimos arraigado a un sistema que solo nos enseña a aprendernos las cosas y repetirlas como tal. Y Descartes era algo que no le gustaba. Él siempre decía que tenemos que dudar de nosotros mismos, de la demás gente que no tienen la verdad absoluta. Y eso creo que es muy cierto. O sea, debemos de criticar, debemos de oponernos, debemos de decir por qué esto es así, por qué esto es verde y por qué no puede ser rojo o viceversa. Quedarnos con una sola opinión sobre el conocimiento no se me hace lo más válido, y menos a las que nos dedicamos a las ciencias, cualquier tipo de ciencias, sean sociales o biológicas. Creo que es algo que debemos estar cambiando continuamente para no solo quedarnos con una sola opinión, dar 1000 vueltas a un asunto, aunque muchas veces digamos que no es así, que no lo hagamos porque las cosas son como tal y se acabó. Pero no, creo que para nosotros, para formar futuros alumnos, ya sea desde preescolar hasta la edad universitaria o maestrías o doctorados, tenemos que enseñarles a ser críticos, a no solo conformarse con lo que nos dan, sino investigar un poco más y no con lo mínimo. Debemos de dar un poquito más, aunque creo que es muy difícil porque estamos, como les mencionaba, en un sistema que solo nos hace repetir las cosas como si fuéramos unos periquitos, porque pues es así la educación, y si tú no lo repites tal cual como te lo dijo el docente, estás mal o estás reprobado. Tenemos que cambiar esa perspectiva, tenemos que ser personas más críticas, más coherentes, más reflexivas. Es muy bonito decirlo así, pero es difícil, y más a nosotros como universitarios de esta época. Creo que si desde un principio, desde, no sé, desde la primaria, cuarto grado, que empezamos a ser un poco más críticos con las situaciones que tenemos, que es una edad donde empezamos a ver las cosas que nos gusta, que no nos gusta, empezamos a ver lo que es bueno y lo que es malo desde un criterio más propio. Creo que desde ahí sería un momento perfecto para hacerlo más conceptual, como lo mencionan muchos autores, que esa es una edad donde somos un poco más conceptuales y menos imaginativos, que no relacionamos las imágenes con las palabras y nos pueden decir un concepto sin saber esa figura. Pero creo que todavía nos va a tomar muchos años que lleguemos hasta esa postura, porque pues es muy difícil quitar un sistema que llevamos desde hace mucho tiempo, que hace que no seamos críticos con nuestras propias palabras, con nuestras propias cosas, con nuestras propias acciones, y solo imitamos las de los demás.